El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen sus cuevas, y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él respondió: Señor, permítame que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió: el que ha puesto la mano en el arado y mira para atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en el Señor, las lecturas de hoy nos hablan del llamado que Dios hace, que si bien lo podemos aplicar como vocación a todos, tenemos la vocación a la vida, la vocación a ser cristianos o el bautismo, la vocación a la santidad, las vocaciones particulares por la cual llegamos a ser santos, la vocación al sacerdocio, la vida religiosa, la vida monástica, la vida matrimonial, y otras vocaciones como son las profesionales, las obreras, de ama de casa. Son vocaciones. Y en esto que digo del matrimonio, lo digo pensando en el papá y la mamá, en tanto y en cuanto se los permite la realidad, ese celo por la generación y la educación, la formación de los hijos. Pero acá la primera lectura se refiere a un profeta, la segunda se refiere a la libertad y la tercera son distintos casos de llamados con respecto a Jesús. El profeta Elías, que aparece en el primer libro de los Reyes, el capítulo 19, antecede a este texto uno muy bonito, cuando Dios se esconde en la montaña porque Dios va a pasar frente a él. No sé la idea que habrá tenido Elías de cómo sería Dios. Porque recordemos que quien veía a Dios o tocaba el arca de la alianza moría. Y hubieron algunos que tuvieron el coraje, no como irrespetuosos, sino como amigos de Dios, como Moisés, que hablaba con Dios cara a cara como dos amigos, o como Moisés, que fue, David, la persona más humilde que había en ese momento,
Y el Señor le dijo que iba a pasar. Ahora, ¿cómo Elías se lo imaginaba? Elías se lo imaginó de varias maneras y ninguna era. Primero sintió un gran terremoto y salió afuera y no estaba escondido en una cueva, en una montaña. Después hubo un gran fuego que devoró todo lo que estaba ahí plantado y no estaba Dios. Y después vino un huracán, acá seguro que estaba y tampoco. ¿Dónde estaba Dios? Pero en eso siente un susurro de una brisa suave, ¿no?, que va pasando ahí delante de la puerta de la cueva y pasaba Dios y le dio vergüenza a Elías, tanto que había hablado con Dios y tanto que sabía y todo, le dio vergüenza por no haberlo reconocido y se tapó el rostro. Así que tampoco lo vio Dios. Dios pasaría de espaldas para que no lo viera. Pero Elías, después de esto, habla con Dios y Dios le da un mensaje: que vaya y busque un discípulo que lo sustituya. Elías es considerado como el padre de los profetas y Eliseo el discípulo. Pero no pensemos que eran los únicos profetas que habían. A Jeremías, Isaías, Amós, Oseas, Joel, Miqueas, Zacarías, y tampoco estaban solamente eso, habían comunidades de profetas. Como hay comunidades religiosas, de sacerdotes religiosos, de seminaristas, habían comunidades de profetas. Era un carisma, del cual San Pablo después se va a dedicar en la carta a los Corintios, una de las cartas a los Corintios. Entonces, esta sería lo que relata acá, es la vocación de Eliseo, ¿no? La vocación de Eliseo. A mí muchas veces me han preguntado cómo era mi vocación. Y a todos nos llama la atención cómo fue la vocación de otro. O se le pregunta a los matrimonios cómo se conocieron. Son cosas curiosas de la vida. Elías se encuentra con Dios entonces en esta brisa suave y recibe la misión de ungir con óleo, o sea, con aceite, al futuro profeta. Elías encuentra a Eliseo en su trabajo de agricultor, así como Jesús va a encontrar a Pedro, Santiago, Juan y Andrés en su trabajo de pescadores de hombres. Lo encuentra allí, a Eliseo, y Eliseo estaba trabajando. Por supuesto, todo esto tiene sus particularidades. Elías lo llama, pero no lo llama como Jesús llama, por ejemplo, a Mateo, sígueme, sino con un gesto significativo. Le coloca el manto, le coloca el manto encima. Es decir, el profeta tenía un vestido que representa a la persona y a lo que esa persona hace. Si yo estoy con este ornamento, ninguno de ustedes va a pensar que soy un bombero, sino es un sacerdote. Bueno, así también lo era el profeta. El profeta era reconocido justamente por su ropa. No pasaban desapercibidos. Y se la jugaban muchas veces y la pasaban mal. Dar la ropa de profeta era investirlo de la condición de profeta. Así como Samuel ungió a David como rey y como profeta, aquí Elías le pone el manto. Así también en las ordenaciones sacerdotales, el presbítero o los presbíteros mayores revisten a los presbíteros recién ordenados. La respuesta de Eliseo va a ser inmediata, pero pide algo, ¿no?
Por mi zoológico, déjame despedirme de mis padres, recordando el cuarto mandamiento: amarás a tu padre y a tu madre. ¿Cómo le va a negar dejar despedirse a sus padres? Y Elías le dice: ve y vuelve, eres libre, pero tiene que recordar Eliseo que es el Señor el que lo llama, ¿no? El Señor el que lo llama. El obispo que me ordenó comentaba que cuando Dios regala una vocación, no la quita. Entonces, uno puede tener la vocación y malgastar el tiempo o poner en juego la vocación, pero por dentro la vocación siempre está. Puede ser que se rebele y no quiera, pero la vocación está. El Señor te llama. El consagrado es de Dios. Es el tema. Y sabemos que el que juega con fuego se quema. Como me dijo un banquero el otro día: zapatero a tu zapato. Usted sabe de cura, yo sé de banco. Tiene razón. Pero fíjense qué curioso lo que va a hacer Eliseo y qué representativo que es, ¿no? Ejemplificado. Eliseo va a hacer un asado con la yunta de bueyes con la que estaba arando, tenía 12, con la última que llevaba él, y con la madera del yugo hace el fuego. De acá entendemos que el asado ya es algo tradicional. No sé si el lemon pie era tan tradicional, pero el asado sí. Le he puesto más al asado. Pero ¿con qué lo hace? Con lo que está trabajando. ¿Y qué significa eso? Que se desprende de su mundo, se desprende del mundo, de ese trabajo, para ir a otro mundo con otro trabajo. No es que se fue simplemente. Quemó parte de sus elementos, mató esos animalitos, pero no se lo comió él. Hizo una cena o un almuerzo de despedida, invitó a sus empleados o a sus compañeros de trabajo y festejaron su vida. Y se fue. Después en casa, más tranquilos, pueden leer el ciclo de Eliseo, que es muy curioso, muy lindo, igual que el de Elías, muy edificante, en los libros de los reyes. Quemar los aperos es un gesto de abandono de todo para seguir al Señor. Entonces, la vocación implica un cambio de actitud de vida. Yo, por ejemplo, me sorprendí el primer día que me vi vestido de cura frente a un espejo, ¿no? Porque nunca me había vestido de cura. Así que me sorprendí. Y calculo que cualquiera que se pone un uniforme la primera vez, o las novias, si se miran al espejo cuando están en la modista, también, ¿no? Pero implica un cambio de actitud de vida. Renuncio a lo mío para tener a Dios. Fíjense que el Evangelio tiene unas particularidades, que es la siguiente: mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: te seguiré donde vayas. Recordemos que Elías decía: Dios te llama. Dios te llama. Acá se autollama esta persona. Y a veces nos llama la atención la vida religiosa, la vida sacerdotal, la vida matrimonial, la vida militar, la vida del bombero. Yo siempre de chico quise ser bombero. Nos llama la atención ese bien por el otro, pero no sabemos si tenemos esa vocación. El Señor te llama. Este joven se autollama: te seguiré donde vayas. Tampoco especifica una vocación. Entonces Jesús le cuenta: mirá, pone los animales de ejemplo. Los zorros tienen sus cuevas, las aves del cielo tienen donde reclinar la cabeza, pero yo
las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea, yo, no tengo dónde reclinar la cabeza. Sí, cuestión de la pobreza. Quizás Jesús tendría una casa, obviamente, para vivir, no creo que no hubiera vivido en ningún lugar, pero está indicando que, a ver, el que sigue a Jesús no vive de la abundancia, sí de la providencia, y nunca le va a faltar nada. Entonces, es un caso curioso ya. Pero aparece un segundo caso, que es cuando Jesús llama a otro joven, y le dice, sígueme. Y él le respondió, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Bueno, parece una cosa lógica. Pero los estudiosos de estos temas, que no vengo a ser yo precisamente, dicen que esto era como una excusa que te pone este joven porque su papá gozaba de buena salud. O sea, como queriendo decir, a ver, yo te voy a seguir, pero primero me voy a quedar acá con mis padres. Cuando mis padres ya no estén más, que yo me quede libre, que no tenga ninguna preocupación de todo esto, te sigo tranquilo. Y entonces el Señor le dice una frase que es una frase matadora, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve a anunciar el reino de Dios. El Señor no lo elige para sepulturero, sino para que anuncie la vida. Para que anuncie la vida. Yo recuerdo en mi vida de niño, adolescente y joven, soy el más chico de 5 hermanos, mis padres eran muy grandes, y viví mucho tiempo con ese miedo de si les pasaba algo, si se enfermaban, si se morían, y viví muy preocupado de eso. Circunstancialmente, cuando se mueren, yo no estaba. Y ahí me di cuenta que me preocupé mal, porque no solucioné nada. Quizás si esa preocupación lo hubiera encaminado, no sé, supongamos por estar con ellos, no sé, supongamos algo, hubiera tenido algún sentido. Por estar preocupado por algo que no pasaba, ni yo vivía, ni a ellos les pasó nada, y cuando se murieron yo no estuve. Eso creo que nunca me lo voy a olvidar, eso. Y esta frase es dura, pero pensemos que Dios, el Señor, Creador del cielo y de la tierra, Padre Providente, hace salir el sol sobre buenos y malos y caer la lluvia sobre justos y pecadores. Entonces, confiar que no se cae un pelo de la cabeza sin el consentimiento de Dios. Entonces, en mi familia, en la suya, en mi vida, en lo que Dios me permita, en lo que Dios me llame, si está la voluntad de Dios y está su providencia, no hay mucho que pensar. Y la última opción es otro que se autollama, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los míos, también legítimo. Pero si el que ha puesto la mano en el arado y mira para atrás, no sirve para el reino de Dios. Él mismo se autollama, pero se quedó mirando lo que estaba dejando, ¿no? Lo que estaba dejando. Uno también, cuando entra en la vida consagrada, deja cosas. Deja cosas. Y lo dice el Evangelio, el que deje casa, campos, padre, madre, por el reino, será recompensado 100 veces. En medio de las persecuciones y en la vida eterna, ¿no? ¿Cuántos hemos dejado nuestra vida de noviazgos para entrar en la vida religiosa? Y a veces eso puede ser ocasión también de mirar para atrás, ¿no? Y el Señor lo explica. El que ha puesto la mano en el arado y mira para atrás no sirve, porque tiene que estar mirando el arado. No había en esa época todos los adelantos que tenemos hoy tecnológicos para la agricultura. Bien, habiendo explicado un poquito esto y la segunda lectura que habla de vivir en la libertad, quería hacer un excursus,
permítanmelo, pero como una cuestión de amistad, sobre este hecho ocurrido ayer y hoy, ¿no? El fallecimiento de Monseñor Francisco Alarcón, el padre Pancho, conocido más como Francisco aquí en la zona de Alvear. Quería decir unas palabras porque hemos sido compañeros. No sé si acá, supongo que habrá gente que lo conoció, no lo sé, pero bueno, a lo mejor entre la gente que me está escuchando o algunos que estén acá, y bueno, y quería contarles, ya que no pude participar de las exequias, bueno, ofrecer esta misa y decir dos palabras sobre él, ¿no? Que fue vicario general y párroco de la catedral, prelado del Santo Padre, y que residió en su época de juventud en Alvear Oeste, que estudió en el seminario Rosario, que tenía 36 años de presbítero. Sabemos que él entró grande al seminario, y con él hemos compartido muchos años las vacaciones de los seminaristas en la época de Monseñor Krug, muchos años. Después fuimos compañeros en la catedral como vicarios, los dos, y después él como administrador parroquial y párroco y yo como vicario. 10 años estuvimos allí compartiendo, donde ahí uno podía ver esa fidelidad que tenía a cada obispo que teníamos, que hemos tenido varios, y también a cada papa. Y eso es algo también interesante, como ejemplo, porque el que obedece, el demonio huye, lo mismo que el que es alegre. Yo pensaba hoy en qué se distinguió, y yo noté algunas cosas, ¿no? Se distinguió en la catequesis, en los bautismos, casamientos, la atención a los pobres. Yo vi más de una vez, muchas veces, que postergaba sus comidas por atender a que otros pobres comieran. Es más, vi también, supe de los pobres que atendía en la catedral y les daba de comer, ¿no? Sé de los ayunos que hacía, sé de las adoraciones enteras nocturnas que hacía, lo sé porque lo vi. La alegría, la adoración al Santísimo. Y sus figuras, fíjense, cosa curiosa, fueron dos curas que estaban acá en Alvear, obviamente porque era de Alvear, y uno fue el padre que hizo este templo, el padre Juan Precher, y el padre Eusebio Blanco, que en ese entonces era párroco de Alvear Oeste y fue su catequista. Hoy lo dijo él unas palabras en la misa exequial. Él le dio el catecismo. Y se destacó también como pastor de laicos y como padre de la comunidad. Tuvo ese solo destino en su vida. Y también como compañero nuestro, compañero de oficio, aunque era más grande que yo, y formador también de sacerdotes y diáconos, porque todos los más jóvenes que se ordenaban se los mandaban a él, ¿no? Se los mandaban a él y él los iba acompañando un tiempo antes de destinarlos, ¿no? Yo cuando fui a entrar al seminario tenía 24 años, mis compañeros tenían 17, 18 y claro, estaba medio complejado. Entonces me dijeron, anda a hablar con un muchacho de Alvear, que es más grande que vos. Y ahí nos conocimos con el padre Pancho, ¿no? Por supuesto, él era varios años más grande que yo. Jesús dice en el Evangelio que llamó a los que quiso para que estuvieran con él. Y el Señor lo eligió a nuestro hermano para el sacerdocio y ahora para estar junto a él, en el cielo, porque vivió aquí en la tierra como bautizado, que vivió en la fe, en la esperanza y la caridad, junto a la palabra de Dios y a la Eucaristía. Recién cuando yo les decía que el profeta mayor vestía al profeta menor, justamente él fue uno de los que me revistió el día de mi ordenación y que me predicó el retiro de ordenación, junto con el otro padre que también murió, el párroco, el padre Cresitelli, ¿no? Así que bueno, si uno se siente mal por la pérdida corporal de un compañero, de un hermano, pero bueno, está junto a Dios.
De todas maneras, diría que estamos en baja, ¿no? Hace tiempo atrás murió el padre Álvaro, el padre Alejandro Casado, ahora tenemos dos hermanos curas internados, uno con pancreatitis y el otro con una operación de los intestinos, había tenido cáncer, todos compañeros de la camada del padre Héctor y mía. Esperemos que se corte de racha, para no romperle los ánimos a ustedes, ¿no? Y no molestarlos. Esperemos que acá se acabe, que se sanen todos, por lo menos hasta dar un respiro hasta que seamos viejitos.